Buenas tardes a todos, bienvenidos. Muchas gracias por acudir a esta nueva cita en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid. Estamos en la Neurona de Cajal, la cafetería renovada del colegio, y no os perdáis la oportunidad luego más tarde de ver el aula que hay detrás, que es el aula de Cajal. Bueno, hoy vamos a presentar el segundo taller de la primera serie de 10 talleres de alimentación saludable que hemos lanzado recientemente bajo el nombre de Salud al Plato. Mi nombre es María Quindelán, soy máster en Nutrición Clínica y Ciencia Avanzada de los Alimentos y además soy asesora de programas de salud y bienestar y tengo el honor de ser parte de la organización de Salud al Plato, además de compartir luego con todos vosotros parte del contenido que vamos a ver, pautas alimenticias y cooking show también. Pero antes de nada, antes de empezar, me gustaría dar las gracias a todo el equipo del ICOMEM por hacer posible esta campaña de concienciación de salud, de alimentación saludable. También muchas gracias al equipo de audiovisuales por hacer posible la puesta en escena. Muchas gracias al catering Tatín, que nos mostrará después una degustación de las recetas que realizaremos en el Cooking Show. Y sobre todo, muchas gracias también al gran equipo de expertos, colaboradores, médicos especializados que colaboran con nosotros y que vais a conocer algunos de ellos, sobre todo a las organizaciones, instituciones, tanto del mundo de la salud como del mundo gastronómico y de la hostelería, que hacen posible también este proyecto. ¿Por qué Salud al Plato? Sobre todo, digamos que esta campaña nace de la necesidad creciente que hay de información veraz sobre alimentación, salud física y mental. Todos sabemos que en las últimas décadas han aumentado las enfermedades crónicas no transmisibles y los desajustes de salud y en la mayoría de los casos tiene mucho que ver con un mal hábito alimenticio. También crece o nace de una necesidad que tenemos de conocer los alimentos, que no dejan de ser el combustible nuestro de cada día, y saber adaptarlos a cada uno de nosotros y también como medida de prevención de dichas enfermedades. Y también nace de la necesidad que tenemos de aclarar dudas, ¿no? Ante este sobreexceso de información mediático que vivimos en estos tiempos y que en muchos casos nos confunde. Bueno, pues en la sesión de hoy disfrutaremos de una tertulia de expertos que en breve vamos a presentar y donde hoy vamos a tratar el tema de la microbiota y neuronas, siempre en conexión. Y esto lo vamos a explicar muy bien a través de ellos. Terminaremos aterrizando todos los mensajes de la tertulia en una serie de indicaciones prácticas y sencillas sobre cómo utilizar los alimentos en favor de esta conexión y haremos un par de recetas representativas de aquello que estamos hablando. Pero antes de empezar y de darle paso a Phil González, nuestro moderador de la tertulia, suelo hacer una cosa en este tipo de jornadas. Y os voy a invitar a todos vosotros a que desconectéis o por lo menos pongáis el móvil en silencio unos minutos y a que hagáis un ejercicio conmigo, que es muy sencillo, precisamente para prestar atención de otra manera a lo que va a suceder aquí. Es un ejercicio de atención, simplemente os enseñaré ahora cómo seguirlo, pero es un ejercicio que sí que nos va a permitir ponernos en actitud de recibir, de respirar, de desconectar de todo aquello que traemos de fuera y porque además este ejercicio de atención tan fácil de aplicar en nuestro día a día nos permite digerir la comida mejor también. Así que quien quiera puede cerrar los ojos y simplemente poner los pies apoyados en el suelo bien, respirar profundamente y seguir una pequeña meditación que he escrito para vosotros hoy. Cierra los ojos. Ciérralos a los pensamientos repetidos, a los que pesan en tu cuerpo. Suéltalos. Aquí no hacen falta. Déjale espacio a un único pensamiento.
al más ligero. Siéntete libre. Abre tus ojos a un océano de sueños, donde todo es posible, donde reconoces que eres agua, agua viva, armonizada con ese sentimiento de ilusión que late en tu pecho cuando buceas en lo más profundo de tu ser. Te sumerges en el agua, justo en la línea que separa los azules del mar y del cielo, donde el aire que habita en tus pulmones componen el silencio. Es ahí donde puedes sentir por fin la quietud en el movimiento. No hay lucha, no hay vacío, es la gravedad. Y en medio encuentras un punto de suavidad donde entiendes el lenguaje de tu cuerpo. Eres agua, por eso navegas en calma. Cada ola es un pensamiento que juega con tu cuerpo. Te rindes al vaivén del agua que baile libre por dentro. Se puede hacer, se puede vivir en conciencia. Se puede aprender a algo más que existir. Se puede nutrir el cuerpo con simplicidad, recargar la energía con trabajo muscular. Se puede cuidar la salud y tener ilusión. Se puede parar con caricias el reloj. Se puede bailar y amar sin razón. Se puede viajar a la luna y escuchar el mar. Se puede ser único y desde ahí crear. Lo demás no creo que se pueda. Muchas gracias. Bueno, y con esta energía que acabamos de generar en este espacio tan especial, voy a presentaros a nuestros expertos de la tertulia de hoy. Empezamos por la doctora Blanca Bermejo, por favor. Bienvenida, Blanca. Blanca es doctora en biología molecular, especialista en microbiota. Bienvenida. Y también boticaria. Un placer tenerte con nosotros hoy, Blanca. El doctor Gabriel Rubio es jefe de psiquiatría del Hospital 12 de Octubre. Bienvenido, Gabriel. Y Carol Picard, que es responsable científica y de formación del Instituto de Microecología. Bienvenida, Carol. Y os dejo con Phil González, nuestro moderador de la tertulia de hoy. Que va a seguir con todo. ¿Qué va a seguir? Es mi hermana pequeña, ¿vale? Bueno, muchas gracias por venir. Me llamo Phil González García Sánchez Castaño Rúa Ibáñez Vicente y soy ¿de dónde? De Francia. ¿Cómo voy a ser de Madrid con este acento? Sí, tengo sangre bellotera, lo sabes. Soy de Extremadura, mi familia, pero yo nací en Francia. De hecho, me llamo Philippe González. Y aquí cuando llegué a España me decían Felipe González, pero ahora, viviendo en calle Ferraz, el correo se equivocó varias veces y ya no pongo ya Philippe González. Y bueno, en las redes me veréis como Phil González. Recordar que Salud al Plato son 10 eventos, que ya este es el segundo, donde hablamos de alimentación saludable. Lo podéis encontrar, todas las fechas están en saludalplato.es y también en las redes sociales de ICOMEM, ¿no? Estáis invitados a ver, de hecho, pues la retransmisión, tendremos este taller y este show cooking después en las redes, ¿no? Hoy, bueno, hay una primera parte donde entrevisto aquí a la gente que sabe. Yo no tengo ni idea. Yo vengo aquí a que la gente se lo pase bien. Y después tenemos una parte de pautas nutricionales y el show cooking con María. Y luego podemos tomar algo
fueras juntos, hablar con los especialistas y hacer un poco de networking, como se dice ahora, los modernos. Hablando de modernidad, Blanca, la semana pasada que no estabas, había otros especialistas, estuvimos hablando de vidas aceleradas, ¿no? De alimentación saludable para gente ocupada. Yo solo conozco a gente ocupada. Digo pronto, la gente rica será la gente que se va a aburrir. Estar liado será de pobres, es lo que digo en mis conferencias, ¿no? Cada vez más la gente tiene dificultades a tomar el tiempo de vivir cosas sencillas. Una de ellas es la alimentación, saber cuidar su alimentación y la microbiota. Yo creo que la gente de vida moderna acelerada creo que la maltrata. Cuéntanos primero, ¿qué es la microbiota que hoy vamos a hablar? ¿Esto funciona? Sí, es como pero es como la Eurovisión. Al principio a veces falla, pero luego Pero no lo le único, ningún botón, no le des a ningún botón, lo único lo pones como yo aquí. ¿Aquí? ¿Sí? Fenomenal, ¿Así? se te oye genial. Probando, ya está. Seguro. A ver, la microbiota, yo la llamo los bichitos que tenemos en el intestino. ¿Y por qué se ha empezado a hablar de ellos hace relativamente pocos años? Porque esos bichitos en presencia de oxígeno se mueren, con lo cual, igual que os podéis hacer un cultivo de orina, un cultivo de heces normal o el nasofaringeo para ver si tenéis algún bicho en la garganta, pues estos no crecían, entonces no se podían ver. Entonces, con las técnicas de biología molecular, con todo lo que es la secuenciación, manipulación del ADN, es lo que se consiguieron identificar. Y en el intestino hay más de 1000 especies diferentes. Pensar una cosa, que somos más bacterias que humanos. ¿Por qué? Pues porque hay 100 veces más genes de bacterias que de humanos. Y además, igual que genéticamente nos parecemos mucho, en el caso del microbioma es diferente para cada persona. Es muy poco lo que tienen en común. Y le tenemos que cuidar. Yo digo que son como nuestras mascotas, que las tenemos que nutrir y cuidar. ¿Y cómo les cuidas? Pues principalmente dándoles de comer. Y le tienes que dar de comer bien, porque si no, pues se enfadan. Y hay bacterias que, además de todas estas que tenemos que cuidar, muchas de ellas son capaces de hacer funciones, por ejemplo, síntesis de vitaminas, la digestión de unos hidratos que se llaman no digeribles, que nosotros no podemos digerir y que producen compuestos muy buenos. Entonces, tenemos que darles de comer lo que ellos necesitan. Y es muy fácil. Cuanto más comida distinta, más diversa, más bacterias distintas habrá. Mira, esto os voy a poner un ejemplo. Tú cállame, que yo hablo mucho, ¿eh? Mándame callar porque hablo mucho. No te voy a callar. Es muy interesante lo que cuentas. Yo tengo una hija que se fue a Australia y se volvió vegana, la pequeña. Y llegó, estaba hecha una porquería, o sea, le hice una analítica y era, porque analíticas, he estado muchos años en un laboratorio y sé un poquito. Y entonces le dije, a ver, Mireia, ¿quieres ser vegana? Vamos a ver. Entonces empecé a buscar publicaciones y encontré una, que es de una revista así de impacto bueno, en la que te iba comparando la microbiota de cazadores con agricultores. Entonces luego empezaba, decía, de veganos frente a uno de dieta mediterránea. Y le dije, mira, para poder conseguir tener una microbiota buena, tienes que tomar 30 vegetales diferentes a la semana, incluido legumbres. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un tipo de fibra diferente. Unos tienen una cosa que se llama inulina, otros fructooligosacáridos. Entonces, así ella se ha hecho el esquema, ¿eh? Y lo hace. O sea, has hecho su esquema, lo único que compras mucho y poca cantidad, ¿vale? Pero, o sea, es fundamental. Y a ver, pensar que esto no es nuevo. O sea, ya Hipócrates dijo, la enfermedad está en el intestino o empieza en el intestino. Luego dijo, la mejor medicina es la alimentación o la alimentación es la mejor medicina. Entonces, no nos estamos inventando nada nuevo, es lo que hay, ¿vale? Entonces, yo cuando estudio pacientes, en función, estas bacterias tienen funciones diferentes. Entonces, según las funciones que tengan, pues hay unas que son muy buenas para cerrar la mucosa intestinal, cerrar y que esté cerradito. ¿Eso qué hace? ¿Os suena la palabra permeabilidad?
pues eso lo que hace es que no haya permeabilidad, no haya esos huecos donde entran todas las toxinas. O hay otras que lo que están relacionadas es porque producen compuestos neuroactivos. Neuroactivos porque hay una relación directa, que luego os hablará Gabriel, de la relación cerebro-intestino. Hay otras que protegen de la obesidad porque son antiinflamatorias. Entonces, en función de cómo está esa microbiota, tú puedes modularla con probióticos, ¿vale? Es el bichito en sí, con pre es el alimento de la bacteria, ¿vale? Y postbiótico, ¿os suena esa palabra? Postbiótico es ese compuesto que fabrican las bacterias cuando digieren los hidratos de carbono, estos que son no digeribles. Lo que producen son unos metabolitos que se llaman ácidos grasos de cadena corta. Os podéis quedar como es el oro que fabrican las bacterias, porque tienen, o sea, a nivel de antiinflamatorio, a nivel de, en relación con la inmunidad, con todo, con protectores de la mucosa, porque la inmunidad también influye en la microbiota. O sea, no sé, pero dermatitis atópica está relacionado directamente con la microbiota. Un estudio de dermatitis atópica se sacó la medicina, el probiótico, porque se empezó a probar en niños con celiaquía y se vio que en lugar de mejorar de la celiaquía, lo que se les iba es el acné. Un síntoma típico de celíacos es como un acné. Psoriasis, hay un microbioma, una plantilla de un microbioma hecho. No sé, es que ahora ya también hay de ELA. Entonces, tú puedes actuar, puedes mejorar, ¿vale?, todo lo que son los síntomas. Si quieres ya me callo. No, te voy a hacer más preguntas. A mí me han dicho, tienes que exprimirla a tope, todo lo que puedas. Así que hablamos sobre todo, bueno, aquí has hablado sobre la parte más de digestión, también inmunología, sí, pero también, como lo hablamos hoy, que tiene una repercusión sobre las neuronas, sobre nuestra actividad cerebral, o lo hablamos luego con Gabriel, que también sabe mucho. Es que él es el especialista vamos a pasar al gran especialista. Mejor, lo dejamos a él. Bueno, luego igual vuelvo hacia ti, que Gabriel me ha dicho, soy psiquiatra, he dicho, esto me va a venir bien. Me va a venir muy bien hoy estar contigo. Cuéntanos, microbiota, prevención justamente de enfermedades neurodegenerativas, ¿cómo aplica, cómo impacta todo esto? Te he dicho más cosas. Te he dicho me has dicho 2 o 3 cosas más. Que soy psiquiatra, te he dicho que soy diabético también. Y te he dicho que soy enfermo de cáncer. Bueno, pero no puedo contar todo. No, pero digo que te digo para que veas la importancia que tiene para mí el tema de la alimentación. Sí. Primero por, desde hace más de 20 años, ser diabético y segundo por haber tenido un cáncer de cabeza de páncreas y estar vivo, ¿no? Pero lo que tú decías, es verdad que hay una frase de Hipócrates donde dice que nuestras enfermedades se desarrollan entre el corazón y el intestino, o sea, aquí, ¿no? Y que efectivamente, como tú muy bien dices, Hipócrates ya hablaba de la alimentación. Pero en el fondo, la idea que tú has transmitido, me ha parecido a mí, ¿no?, es que si estamos hoy aquí, aparte porque hemos venido, ¿no?, si estamos hoy aquí como individuos, es gracias a nuestros microorganismos, ¿no? Es decir, que si tuviésemos un intestino aséptico, pues estaríamos muertos casi con toda seguridad, ¿no? Por lo tanto, si estamos vivos y si nuestra especie ha llegado donde ha llegado, es gracias a ese kilo y pico de bacterias y de microorganismos que tenemos dentro, ¿no? Por lo tanto, tenemos que dar gracias a la microbiota por estar aquí y a veces también tenemos que saber cómo funciona nuestra microbiota, pues para prevenir algunas enfermedades, como las que tú has comentado, evitar algunas enfermedades, incluso recuperarnos de algunas enfermedades como las enfermedades mentales. Antes hablabas de la celiaquía y decías que, hombre, que está bien que un psiquiatra hoy esté aquí para hablar de este tema. Pues es cierto que por lo menos en el hospital donde yo trabajo, en el 12 de octubre, donde tenemos una estrecha relación con la Universidad Complutense, pues hará como unos 10 años el Departamento de Farmacología de la Complutense pues estaba estudiando la influencia de los procesos inflamatorios como factor predisponente para las depresiones clínicas. No para estar bajo de ánimo, para tener una depresión,
que sea una enfermedad, ¿no? Y entonces es cierto que la relación con ellos pues, nos llevó a estar familiarizados, pues cómo influye la microbiota para que una persona pueda tener Parkinson, para que una persona pueda tener una demencia tipo Alzheimer, para que una persona pueda tener TDAH o una depresión mayor, ¿no? Entonces, un poco con lo que tú decías es, bueno, efectivamente tenemos que conocer la microbiota para poder interaccionar y para poder prevenir o para poder incluso mejorar los tratamientos, porque la mayor parte de las medicinas que tomamos llegan y a veces se absorben mejor o peor en función de esas 1000 y pico colonias que tenemos dentro, ¿no? Entonces, hay veces que si tenemos colonias de unas determinadas características, pues es muy posible que a lo mejor no estemos absorbiendo bien determinados elementos o vitaminas que nos pueden llevar o inducir a una demencia o a una depresión, ¿no? Entonces, un poco lo que tú decías, es cierto que se ha puesto mucho interés en los factores que relacionan la microbiota, el intestino y el cerebro. Y, bueno, para que nos entendamos, al intestino se le llama segundo cerebro. Y se le llama segundo cerebro porque el primero ya estaba descrito anteriormente, ¿no? Pero efectivamente hay una gran producción de neurotransmisores, que son moléculas que sirven para pasar la información entre neurona y neurona. Pues la mayor parte de neurotransmisores, como por ejemplo serotonina, que tiene que ver mucho con el estado de ánimo, con el sueño, con la impulsividad, con la depresión, pues se produce mucha más serotonina en nuestro segundo cerebro, en nuestro intestino, que en el primer cerebro, ¿no? Y con la dopamina pasa algo parecido. La dopamina tiene que ver también con alteraciones del movimiento, con el deseo de buscar cosas, encontrar cosas, con el refuerzo. Por ejemplo, también nos hacemos adictos a las sustancias, incluso a la comida, ¿no? Pues porque determinados alimentos o determinadas drogas producen en una zona del cerebro una elevación de dopamina y, bueno, pues la dopamina también se produce en nuestro segundo cerebro. Entonces, has apuntado una serie de cómo puede ser que determinados factores digestivos sean capaces de poner en marcha procesos como el del Parkinson o el de la depresión o el del TDAH, ¿no? Bueno, pues porque sabemos, como tú has explicado muy bien, que cuando ese equilibrio, ¿no?, entre esas centenares de colonias de microorganismos, de alguna manera ese equilibrio se pierde y empiezan a haber déficit de algunos microorganismos y exceso de otros, pues eso hace que determinados neurotransmisores no se produzcan bien, determinadas vitaminas no se puedan absorber y esas sustancias tóxicas provocadas por esos gérmenes son capaces de entrar en el torrente sanguíneo y cuando esos tóxicos producidos por esos gérmenes intentan pasar al cerebro, se encuentran con una barrera, que es la barrera hematoencefálica, que sirve de protección al cerebro del torrente sanguíneo. Pues sabemos que determinadas sustancias tóxicas, cuando están en exceso, hacen que esa barrera hematoencefálica sea más permeable. Y al ser más permeable, ¿qué ocasionan? Pues que empiezan a pasar más tóxicos de la sangre al cerebro. Si pasan más tóxicos de la sangre al cerebro, eso hace que nuestro cerebro tenga que responder. Y eso podría ser, por ejemplo, una de las explicaciones de algunas enfermedades del neurodesarrollo, esquizofrenia, TDAH, Parkinson, depresión, ¿no? Otra vía, como antes comentabas tú, otra vía es, bueno, tú decías la inmunidad. La inmunidad, una gran parte de nuestra respuesta inmunitaria está también en este segundo cerebro, en nuestro intestino. Por lo tanto, si por ese desbalance entre algunas colonias de microorganismos y otros, si ponen en marcha mecanismos inmunitarios, eso sabemos, que fue cuando yo empecé a interesarme por estos temas, sabemos que ese exceso de citoquinas, de sustancias
proinflamatorias, llegan al torrente sanguíneo, pasan a nuestro cerebro y entonces provocan procesos neuroinflamatorios en nuestro cerebro que podrían explicar, por ejemplo, la prevalencia de la depresión. Por lo tanto, tú has dicho, 1, los tóxicos provocados por los gérmenes, 2, la respuesta inmunitaria, y luego también hay una conexión directa entre nuestro cerebro y nuestro intestino a través de un nervio que se llama nervio vago, que no se llama nervio vago porque sea lento, sino porque se llama nervio vago. No sé, entonces, esos 3 elementos, ¿no? el cómo los tóxicos de las bacterias pasan a la sangre, aumentan la permeabilidad de la membrana hematoencefálica y producen una alteración del cerebro, el cómo la respuesta inmunitaria pone en marcha procesos inflamatorios que también lesionan el cerebro, y cómo esa conexión directa entre el intestino, el vago y el cerebro, esos son los 3 mecanismos por los cuales podemos explicar la relación que hay entre lo que nos pasa en el cerebro y lo que nos pasa en el intestino, o al revés, lo que nos pasa en el intestino también se traduce en el cerebro. Me imagino que de esto luego hablaremos. Phil, ya no me quiero extender más. No, bueno, voy a preguntarte algo, porque me dijiste que también estabas especializado en alcoholismo. Entonces, eso sí, provoca... pero no porque beba mucho, sino porque trato a pacientes que tienen problemas con dependencia por el alcohol. Entonces, ¿eso cómo influye en la microbiota? ¿Hay ese mito mito o no? Que si podemos tomarnos una botella de litro de vino al día o... Eso es un mito, sí, eso es un mito. Hablábamos de eso justo ten en cuenta antes. que yo veo a las personas que tienen problemas por el alcohol. Por lo tanto, yo no puedo tener una buena concepción porque me dedico todos los días... no le puedo decir a una persona que se le ha roto el hígado y medio cerebro que, hombre, que tenía que haber bebido un poquito más, eso no se lo puedo decir, ¿no? Pero efectivamente la relación entre el consumo de alcohol y nuestra microbiota no es buena, el alcohol no deja de ser un tóxico, pero es cierto que durante muchos años vivimos una presión muy importante para que... yo tengo ahora 64 años, aunque no lo parezco, pero los tengo, ¿no? Y yo me formé en Valencia. Pues el catedrático de cardiología que me daba clase, estoy hablando del año 82, decía en clase, quiero que ustedes sepan que el etanol, el alcohol, es bueno para a lo que yo me dedico, que es el corazón, es bueno. Ahora bien, hay que beber buen alcohol. A ser posible, whisky, buen whisky, ¿no? Entonces, esto era una de las cosas que en la 82 lo decía el catedrático de cardiología, ¿no? No me dediqué al alcoholismo por eso, Phil, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que la mayor parte de personas que yo veo en la consulta que tienen problemas de alcoholismo, el alcohol es fuente de muchos problemas psiquiátricos y neuropsiquiátricos, entre otras cosas porque afecta también nuestro balance de microorganismos. Pero como tú antes también hablabas de otro asunto, que yo creo que también es importante reconocerlo, y es que muchas veces cuando la gente dice beber con moderación es bueno para la salud, realmente casi todo con moderación es bueno para la salud. Durante muchos años se hizo mucho hincapié en un estudio que se llama el estudio Flanagan, donde se evaluaron a miles de estadounidenses y se les clasificó en función de si bebían mucho, de si no bebían o si bebían, digamos, moderadamente, ¿no? Y entonces lo que se veía era que los que no bebían y los que bebían mucho tenían muchos problemas cardiovasculares. Y dijeron, ya está, el alcohol es bueno para no tener problemas cardiovasculares, porque fijaros, los que no beben están hechos unos desgraciados, ¿no? Entonces, bueno, pues aquellos estudios estaban sesgados, estaban pagados por las alcoholeras y realmente muchas de aquellas personas que decían que eran abstemios eran antiguos alcohólicos, ¿no? Entonces, luego los estudios más modernos, donde no estaban pagados por las alcoholeras, lo que vienen
a decir es que una persona que bebe alcohol con moderación también come pescado con moderación, carne con moderación, hace ejercicio con moderación. Por lo tanto, poner solo el foco en que el elemento protector de los problemas cardiovasculares es el alcohol, eso fue un sesgo patrocinado por la industria. Por lo tanto, a tu pregunta, tomar bebidas alcohólicas, tomar pescado, tomar con moderación es bueno, sí. Ser moderado es bueno. Ser moderado es bueno. Bueno. Desde el punto de vista sanitario, no desde el punto de vista de la política. Sí, bueno. Bueno, pues a ver, solo una cosita. Sí, recordar que, como comentaba antes, porque me hablabas de tu problema de salud, muchas veces hasta que no hay una señal de alarma, no tiramos de la señal de alarma, es lo que digo, hasta que no te roban la casa muchas veces no pones alarma, hasta que no te han rayado el coche no... Tienes razón, Phil. No coges seguro todo riesgo. Mira, a mí una de las cosas que me desquiciaba era cuando a mí me diagnosticaron de diabetes cuando cumplí 40 años, que es la edad en la que los diabéticos que tenemos familia diabética debutamos con la enfermedad. Mi madre es diabética, la familia de mi madre, prácticamente todos menos uno, son diabéticos. Y yo sabía que me podía tocar, ¿no? Y me tocó. Entonces, cuando me puse las pilas, empecé a hacer más ejercicio, el tema de la alimentación. Yo pasé mi primer año como diabético horroroso, porque era continuamente mirar si esta fruta, puedo o no puedo, si esto, si lo otro, el índice glicémico. Estaba neurótico por mi diabetes, ¿no? Y yo a veces sabía, porque mi madre me lo decía, mi madre me decía, a mí la diabetes, hijo, se me descompensa cuando me dais disgustos. Y yo decía, pues sí, mamá, sí, eso está descrito. Y una de las personas, un gran médico español que hablaba de eso, era Marañón. Y a partir de no entender por qué yo no era capaz de conseguir unos niveles de glucemia moderados, aceptables, pues fue cuando empecé a darme cuenta de que el mundo emocional era muy importante en el mundo del diabético, ¿no? Y fue a partir de ahí cuando me estudié mucho mejor a Marañón y cuando empezamos en el 12 de octubre un proyecto que se llama Proyecto Marañón para que los diabéticos como yo podamos, espero que en un futuro muy próximo, podamos tener un control de nuestra enfermedad, no solamente en función de la medicación que tomamos, no solamente en función de los alimentos que ingerimos, no solamente de los paseos que nos damos, sino también del estado emocional que tenemos. Porque yo soy consciente de que cuando opositaba pues se me descompensaba la diabetes. Entonces, estamos en un proyecto donde queremos saber realmente qué tipo de emociones son aquellas que al diabético le hacen descompensarse. Y a partir de ahí fue cuando empezó todo mi interés por la relación entre el mundo emocional y el mundo de la alimentación. Muchas gracias. Sí, claro, Blanca. Hay varios papers, pero ya bastantes, de la relación de diabetes, no solo tipo 2, tipo 1, con la microbiota. Y yo sí que he tratado a algunos niños con diabetes tipo 1, y han bajado la insulina, ¿eh? O sea, sí que hay relaciones lo mismo, ¿sabes? Nada, ya está, solo eso. Cuando quieras, Blanca. Estás invitada a intervenir cuando quieras. Bueno, hablabas de Marañón, que no se me olvide, estáis en un sitio aquí espectacular, no sé si lo sabéis, pero esto era la cafetería donde desayunaba Ramón y Cajal, un premio Nobel que fue el primero y creo que el único en medicina, no en España, si no me equivoco, doctor Valero. Entonces, es verdad. Y aquí os invito luego que subáis allí y podéis ver el aula de Ramón y Cajal tal cual. No ha cambiado nada. Los mismos bancos, por ahí han pasado, ¿cuántos miles de médicos han pasado por ahí? No lo sabemos. Están ahí los bancos donde se han sentado, pues, gran mayoría de los médicos de estos últimos 100 años, ¿no? Y pico. Y bueno, pues enhorabuena pues, al doctor Valero, Antonio, todo el equipo que han reformado este colegio de médicos para que podamos disfrutarlo así. Vamos a ir con Carol. Carol habla conmigo, como yo, habla un poco raro. Tiene un acento, es de Lyon, ella, yo soy de París.
Entonces, si no entendéis algo, se lo traduzco yo, ¿vale? Muy buena introducción, muchas gracias. Entonces, Carol trabaja para un laboratorio que se llama Instituto de Microecología, no me he equivocado, y se dedican precisamente a eso, a los test de microbiota. Creo que estos últimos años hay como un gran boom de test de microbiota. ¿Alguien aquí ha hecho el test de microbiota? Pues mira todos los clientes que te quedan. Vete repartiendo tarjeta luego. Cuéntanos el porqué de este interés de repente de mucha gente en esto. Claro. Bueno, primero muchísimas gracias a María Quindelán y a los organizadores del ICOMEN por dejarme participar y sobre todo por representar realmente a dos laboratorios, es Instituto de Microecología y Laboratorio Cobas, porque realmente después del maravilloso discurso de la doctora Bermejo y el doctor Rubio, pues necesitamos realmente herramientas y soluciones para modular esa microbiota, entender qué está pasando esa microbiota, además de pues, el estado emocional y la alimentación. Y entonces, pues, por una parte, la herramienta es la analítica de grupos funcionales importantes de la microbiota para entender de qué partimos, qué está pasando en esa, es lo que llamamos una disbiosis crónica, ¿no? Ese desequilibrio de la microbiota. Con lo cual, pues, nos dedicamos a ello desde hace más de 20 años y os puede sorprender porque realmente la microbiota es bastante reciente, o eso dicen los investigadores, ¿no? Con el boom, porque la investigación está en pleno auge desde hace 15 años, pero no es tan reciente y podemos decir que nosotros hemos sido parte integral de este viaje. Hemos empezado en Alemania en 1920, de hecho, con 3 investigadores clínicos que ya trabajaban con preparados microbiológicos y trabajaban en enfermedades como la tuberculosis, para trabajar con gargarismos, con vacunas, llamaban vacunas orales. Y bueno, pues estos investigadores intentaron impulsar la idea de que podíamos complementar la visión de la medicina convencional con esa medicina a base de preparados microbiológicos, ¿no? Pues por una parte para todos los beneficios que podían aportar los antibióticos, pero también evitar las desventajas de los antibióticos, ¿no? Utilizando preparados microbiológicos pues que básicamente nos ayudan a desinfectar, ¿no? Cuando hay una infección, sin por lo tanto lesionar células buenas. Entonces, pues empezaron en los años 45, ¿no? en la era pues 45-50, en la era pro-antibióticos, donde la idea era matar todo bicho que había por ahí porque las bacterias se consideraban como malas. Y estos científicos pues sí que consiguieron convencer de esa idea, porque de hecho ya daban formaciones en distintos colegios de médicos internacionales en esa época, convencer pues con esa idea de que las bacterias podían ayudar y formaban parte natural de nuestra salud, de nuestra fisiología, ¿no? Y pues básicamente nosotros hacemos esas analíticas de microbiotas en heces por una parte y luego pues Laboratorio Cobas, que empezó a comerciar esos preparados microbiológicos. De hecho, os va a sonar raro, pero trabajamos con bacterias como Enterococcus faecali y E. coli, porque la mayor parte de la E. coli de nuestro sistema, de nuestro organismo, es realmente apatógena y la necesitamos, modula el sistema inmunitario, que lo habéis comentado antes. Y pues realmente nos ayuda a observar todos primero con una analítica los desajustes relacionados con la sintomatología de la persona y luego pues podemos modular el eje intestino-sistema inmunitario o también el eje intestino-cerebro, porque de hecho trabajamos con un gran psicobiótico muy analizado hoy en día que es, como comentaba la doctora Bermejo antes, un ácido graso de cadena corta llamado butirato, que tiene muchos efectos, justamente estudiado en la depresión, etc. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este tema de test? Hemos pasado todos por test, desgraciadamente estos últimos años hemos pasado muchos test, no estábamos acostumbrados. Vamos a seguir con el evento, pero voy a seguir haciendo preguntas aquí a los especialistas y también al público. Vamos a seguir ahora, habéis visto que se ha cambiado María. Aquí está pasando algo. Se ha puesto
En modo avión. En modo avión. Ahora no. Modo chef nutrición. Entonces, María, vas a empezar creo con unas pautas nutricionales y luego pasamos a una excelente receta de las tuyas. Sí. Que María, bueno, perdona, aprovecho para decir que tiene un libro, no es para hacer publicidad y no tengo comisión, pero tiene un libro que es fabuloso sobre pues eso, todas las recetas que nos recomienda María para nuestra vida saludable. Además, feliz San Jordi, eso es. Come para comerte el mundo. Eso es, come para comerte el mundo. Sí. Entonces, María, cuéntanos. Bueno, muchas gracias, Phil, por esta introducción. Lo primero que quiero plantearos a todos es, seguro que alguna vez habéis sentido un nudo en el estómago, ¿no? ¿Cuántas veces decimos, tengo el estómago como cerrado, un nudo en el estómago? O siento mariposas en las tripas. O incluso me ha pasado algo que ha sido como una patada en el hígado. Si os dais cuenta, todas las emociones las llevamos a expresiones viscerales, ¿no? Todas las experiencias que tenemos en la vida pasan primero por una experiencia visceral, al hilo de lo que comentaban nuestros expertos. Y además el doctor Gabriel Rubio nos estaba hablando precisamente de la serotonina, la hormona de la felicidad, ¿no? Que ya hemos visto que se produce y se almacena en el intestino. Pero es que además su precursor, que es un aminoácido esencial, que es el triptófano, también digamos que se produce gracias a las bacterias intestinales. Y tenemos enemigos de las bacterias intestinales. A mí me gustaría que de esta sesión de hoy nos fuéramos todos con una idea muy clara. Primero, ya sabemos lo que es la microbiota, la relación tan directa que hay, esos neurotransmisores de los que hablábamos, ¿no? Y que nos afectan a nivel mental, rendimiento e incluso emociones, pero que por lo menos también llevemos aquí el cómo llevo esto a mi día a día, ¿no? A mi casa, a mis herramientas en la cocina y, si no, esos hábitos que a mí me permiten beneficiar esa relación, esa conexión intestino-cerebro. ¿Qué podemos hacer a nivel de hábitos? ¿Qué es lo más importante? Bueno, desde luego hoy vamos a hablar de qué alimentos son aquellos precursores de una mejoría en el mundo de la microbiota y cuáles son los enemigos. Pero también hay muchas más cosas que podemos hacer. Por ejemplo, la digestión, ¿dónde empieza? Empieza en la boca. O sea, ya solamente con la salud, cuidando la salud oral, ya estamos promoviendo, ¿no? Una buena digestión. Qué importante es esto. Pero además una hidratación también es muy importante. Hábitos incluso como el ejercicio, un buen descanso, son hábitos también que influyen muchísimo también en esa relación de intestino-cerebro. O sea, en definitiva, no es solamente lo que como, que también es muy importante y es lo que vamos a tratar, es un conjunto de muchas cosas, ¿no? Entre ellas, pues, como decimos, el descanso, el respirar aire limpio, el moverse, ¿no? El tener una rutina ordenada, eso va a hacer que nuestro sistema nervioso esté mejor y, por tanto, prolifera también una microbiota más saludable. Estos enemigos de los que hablábamos, ¿cuáles son? Sin duda, hay una serie de alimentos, empezando por los productos más industrializados, más tratados, incluso con aditivos químicos, los azúcares y todo lo que sea excesivamente refinado. Eso sí que son enemigos de la microbiota, pues porque le cuesta mucho más reconocerlos y, por tanto, digerirlos y absorberlos. El alcohol no deja de ser un tóxico, como explicábamos hace un momento, ¿no? Y sobre todo todo aquello que no sea fácilmente reconocible por nuestras bacterias intestinales. Por el contrario, ¿qué alimentos serán los que proliferen esta microbiota favorable? Pues hoy vamos a cocinar unos cuantos, pero tenemos una serie de alimentos, sobre todo frescos, naturales, todo aquello que el organismo reconozca fácilmente, ¿no? Que sí que pueden promover, sobre todo, un efecto probiótico, que ahora explicaremos, en nuestro intestino, ¿no? Hay alimentos con efectos prebiótico y probiótico. Y es por ello que os voy a contar cómo podemos conseguir que en una receta normal de casa o con los ingredientes que tengamos en casa, cómo podemos hacer convertir o transformar esa materia prima en un superalimento con esos poderes que podemos decir en un momento dado probióticos o que estén sometidos a un proceso de fermentación que favorezca a la microbiota. Voy a ir colocando algunos ingredientes mientras os voy contando la diferencia que hay entre
un fermento, hoy vamos a hablar mucho de los fermentos, y, por ejemplo, un encurtido, ¿no? Que seguramente más de uno aquí se ha aficionado a las aceitunas o a los aperitivos, ¿no? Tan comunes en nuestra dieta y en nuestra cultura y que nos suelen poner antes de las comidas. Bueno, pues en realidad hay una gran diferencia porque ambos son procesos de conservación de los alimentos. O sea, tanto cuando hacemos una fermentación como cuando encurtimos, lo que estamos buscando es alargar la vida de esos alimentos. Pero la diferencia es que, por ejemplo, si cogiéramos unos pepinillos y los sumergimos en vinagre y a lo mejor un poquito de sal en un bote cerrado, lo que estamos produciendo es acidez, una conservación mayor, pero esa acidez que le viene del vinagre ya viene y, por tanto, está matando, por decirlo así, todos los microorganismos que haya en ese vegetal. Sin embargo, si lo que estamos es sometiéndolo a una fermentación solo con agua y sal, esa fermentación de la propia azúcar que tiene el alimento y sin presencia de oxígeno, que es lo que vamos a hacer luego en unos botes de cristal, sí que crea microorganismos vivos que resisten, digamos, a ese proceso. Esos microorganismos, al estar vivos, es precisamente lo que más le gusta a nuestra flora intestinal, a nuestras bacterias intestinales. Bien, entonces vamos a hacer lo que llamamos internacionalmente se conocen como pickles o incluso chucrut, ¿no? Tenemos muchos tipos de fermentos vegetales que van a trabajar en beneficio de nuestra flora, como decía. Y he cogido dos alimentos fáciles de reconocer por todo el mundo, gracias, que tenemos zanahorias y tenemos col, que además van a hacer un fermento que forma parte de la receta final en la que luego vamos a trabajar. Esto lo podemos hacer en casa. Hoy os voy a enseñar rápidamente la elaboración, que es muy sencilla, pero es verdad que necesita unos tiempos. Todas las recetas que hagamos en los talleres de Salud al Plato estarán disponibles en la página web de saludalplato.es. Os lo recuerdo porque aunque luego os pondremos aquí una relación de ingredientes, no os preocupéis porque todo va a estar disponible para que luego lo podáis ensayar en casa, ¿vale? Esta receta es sencilla, pero es conveniente poderla introducir por lo menos 2 o 3 veces a la semana en cualquier menú, ¿vale? Ahí estaríamos aportando de forma natural unos alimentos con un efecto probiótico muy interesante, ¿vale? Tan fácil como disponer de unos botes de cristal y os recomiendo, sobre todo para la primera fase, unas gasas. ¿Por qué gasas? Pues veréis, porque la fermentación necesita un proceso y no lo podemos tapar en primera instancia. Entonces vamos a dejar aquí unas gasitas, voy a lavar las manos antes de tocar nada. Y unas gomas también vamos a necesitar. Gomas de este tipo o gomas sencillas. Bien. ¿Cuchillos? Vale, vamos a empezar con las zanahorias. A mí las zanahorias me gusta trabajarlas en forma de cerillas pequeñitas, porque luego es tan fácil, una vez que están fermentadas, a modo de pickles, acompañarlas con cualquier plato. Sería como un acompañamiento. Y para cortarlas en cerillas, bueno, pues siempre hacemos un corte cómodo para no cortarnos y que no baile la zanahoria. Y desde aquí iríamos haciendo cerillas pequeñas. Influye el cómo cortamos los alimentos a veces, ¿no? En su aportación. Exactamente. Influye el corte, influye luego el tratamiento, los sistemas de cocción. Ahora hablaremos también de los formatos adecuados para una buena digestión. Desde luego que los sistemas de cocción influyen mucho también a la hora no solo de digerir, sino de absorber los nutrientes, ¿vale? De hecho, hay sistemas de cocción suaves, como puede ser un hervido, un vapor, un horno, ¿no? Que hacen que aumente la digestibilidad de ciertos alimentos, ¿vale? En este caso estamos trabajando con vegetales crudos, donde la propia fermentación lo que hace es aumentar la disponibilidad luego de los nutrientes y mejora mucho la absorción de ellos, ¿vale? Entonces, para que veáis cómo dejaría hecho en casa un producto fermentado,
a modo luego de despensa y que me sirva siempre como un elemento extra para acompañar un plato. Y esto hay que hacerlo sin cortarse los dedos, sí, claro. Con mucha atención, por eso venimos de una atención plena. ¿Tú, Blanca, cocinas algo o no? Yo no. Nada. No. Nada. Cuchillo de palo. ¿No sabes? Sí, sí. Pues muy bien. Bueno, pues una buena hablaremos de kefir. Sí, vamos a hablar, por supuesto, del kefir. De hecho, ¿qué diferencia hay entre kefir y yogur en la aportación? ¿A quién me va a contestar a esa pregunta? Tendré un regalito. Kefir y yogur. ¿Diferencia? ¿Lo que es lo mejor? ¿Me tomo los dos? No, es mejor el kefir porque tiene los bichos, como digo yo. ¿Sí? Sí, sobre todo porque en su desarrollo los yogures normales están sometidos a temperaturas altas. Entonces ahí con el calor se destruyen muchos de esos microorganismos. Sin embargo, en el kéfir hay mucho microorganismo vivo y bueno, pues puede haber entre 20 y 40 cepas distintas también. ¿Vale? Por eso es tan interesante como probiótico natural. Lo vamos a hacer en la receta a continuación. ¿Sí? Que tiene mal, bueno, ahora la tiene bien la microbiota. Ella yo se lo dije y ella, por ejemplo, bueno, ella se los hace porque como, no sé, todo hay que hacerlo, pero hace lo de las zanahorias ¿Sí? y luego pepinillos. Sí. Y dice que eso. Entonces luego hay un amigo suyo que hace col y se intercambian. Sí, esto es como lo del hongo del kéfir, que hay quien cría hongos y luego se hacen hijos y los van repartiendo entre los amigos. Esto también. Como todos son veganos, un grupo que va de estos son veganos, pues entre ellos, ¿sabes? Para no aburrirse, claro, pues intercambian. Bueno, yo he decidido ahora, en este momento, algo. Te voy a dejar el micro y yo voy a coger el otro. Además es del color rojo. Que se intercambian los productos que hacen, ¿no? Sí, sí, sí. Del mundo vegano. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno. Del mundo acróbata, vegano, todo esto. Sí, mira. Bueno, creo que queda clara la idea de que tiene que haber microorganismos vivos, ¿no? Que es lo que estamos buscando para conseguir ese efecto probiótico, porque diréis, bueno, hay muchos fermentos populares, como puede ser el pan. El pan, un buen pan de masa madre, ha sido fermentado, pero ¿tiene efecto probiótico? No. O sea, tiene otra serie de beneficios, pero claro, está sometido a calor, porque ese pan se mete en el horno y el calor está destruyendo gran parte de esos microorganismos, ¿vale? Hay otros fermentos también con muchas particularidades. Por ejemplo, el cacao. ¿Sabíais que el chocolate, o sea, lo que es la baya del cacao, primero se fermenta antes de tostarla? O sea, que también tiene un proceso de fermentación. Pero cuando están sometidos a calor o pasteurizados, por ejemplo, por eso hay que cuando consumamos también lácteos miremos si han sido pasteurizados o no, porque si están sometidos, ya sabemos, a temperaturas muy altas, perdemos esos microorganismos vivos. Por eso es interesante el contar siempre con algún comodín de este tipo en casa para asegurarnos de que tenemos cada semana un aporte de probióticos, como puede ser un kéfir, como hemos dicho, como por ejemplo las bebidas kombucha, también, que es una bebida, no sé si la conocéis, que también está fermentada, algo similar a lo que podría ser una cerveza, pero sin alcohol, ¿no? Tenemos siempre a partir de la glucosa, o sea, siempre que hay un alimento con cierta cantidad de glucosa, ahí es donde sin la presencia de oxígeno los microorganismos se reactivan, ¿vale? Entonces, por eso vamos a seguir este proceso. Os hago lo que es un inciso. Mirad, por cada kilo, para que os hagáis una idea, de vegetales que vayamos cortando, que hoy hacemos zanahoria por un lado, col por otro, pero podríamos mezclar,
¿vale? Si yo tengo 1 kilo, esta es la proporción de vegetal cortado, sería como un 2% de sal lo que voy a utilizar para la famosa salmuera de toda la vida, que es agua con sal. Esa sería la proporción. Si es medio kilo, pues serían 10 gramos, ¿no? Si fuera 250 gramos, pues serían 5 gramos de sal aproximadamente. Vale, esas serían las proporciones. Unos 5 gramos de sal podrían ser una cucharadita, así. ¿Vale? Esto lo haríais en casa con una báscula, pesando la proporción, pero para que os hagáis una idea. Entonces, yo lo que hago al vegetal, simplemente lo dejo un ratito así con la sal. Si es el caso, por ejemplo, de un vegetal que contiene mucha agua, luego reduzco la cantidad de agua que le vamos a meter en el bote, porque ya solamente reposando unos días va a soltar bastante agua, y donde también están esos microorganismos. Vale. Una vez que mezclamos bien la sal, lo podríamos en casa dejar un ratito, ¿vale? Que es macerándose solamente la sal. Rellenamos un bote hasta, dejamos como 2 dedos de aire por arriba. ¿Vale? Bueno, mientras rellenas el bote, quería preguntar a Gabriel, yo que tengo muchos males de amores, esto del chocolate es verdad que es bueno para el tema de la microbiota. Si al final te voy a dejar un micro, te lo he dicho, te lo voy a dejar el micro, cuéntanos, ¿por qué el chocolate es bueno para el mal de amores? Y las frutas rojas, por extracto de granada o frutos rojos, tienen polifenoles y eso lo que es muy bueno es para las bacterias que forman parte de la pared intestinal. Hay una que tiene un nombre muy feo, que se llama Kermansia mucinifila, y yo lo que mando cuando un paciente veo que le falta esa bacteria es un extracto de granada concentrado que hay. Y el chocolate igual, tiene polifenoles. Pero yo no sé, Phil, si lo que tú me quieres preguntar es que cuando tú has tenido algún desamor, ¿no? si lo que me quieres decir es, Gabriel, cuando tengo un desamor, ¿es bueno que tome chocolate? O lo que me quieres preguntar es, oye, ¿tomar mucho chocolate me lleva al desamor? ¿Qué me quieres preguntar realmente? Lo que quiero decir es que había un mito que el chocolate, cuando te sentías a lo mejor que tenías un poquito tiene un poquito de efecto antidepresivo, ¿no? es adictivo, está rico. Es verdad que también en función de la cantidad de azúcar, por ahí ya puedes elegir, pero yo no relacionaría no te conozco tanto pero yo no relacionaría el chocolate con el desamor. No, vale. Yo creo que si has tenido una mala relación, pues bueno, habrá que aguantarse y buscar otra, ¿no? Y comer chocolate con moderación. Bueno, como eres francés, con moderación francés, te tendría que decir que tomaras chocolate con mucha moderación. Eso es. Bueno, seguimos con la... Sí. Mientras hablabais del chocolate y de los desamores, ya tenemos nuestro primer pickle. Como veis, simplemente lo he cubierto de agua, he dejado un espacio de entre 1 y 2 dedos y lo he cubierto con una gasa con gomas. ¿Qué haríamos con esta conserva, que está todavía en sus principios? Lo que deberíamos hacer es ponerle un plato delante, porque durante el proceso de fermentación es posible que salga un poquito de líquido, y guardarlo en una despensa seca, sin luz, durante una semana. ¿Vale? Una vez pasada una semana, que son los 7 días que necesita de proceso, entonces ya lo podríamos tapar con la tapa, pero debería ir a la nevera otra semana más. Y pasado un ciclo de 14-15 días, de hecho es muy fácil comprobar que ya está fermentado porque ya tiene ese saborcito ácido y crujiente, ¿no? Que está ni muy blando ni todavía duro, ¿vale? Tendríamos lo que se conoce como pickle, ¿vale? Que es un fermentado, ¿vale? Que es diferente a un encurtido, como sería el proceso de las aceitunas, donde ya lleva vinagre, ¿vale? Lo que nos interesa es conservar al máximo esos microorganismos vivos. Y esto se puede hacer pues, con muchísimos vegetales y se van cambiando. Pues si ahora a este bote le toca ir a la nevera, pero ya al otro ya lo saco y ya lo voy usando. Y así lo conservamos en nevera, incluso una vez utilizado, pero ya está en su punto. ¿Vale? Fijaros qué cosa tan sencilla.
para no alargaros mucho y enseñaros cuanto antes la receta sobre la que vamos a trabajar ahora, esto lo hemos hecho primero para que lo tengáis como un comodín básico en vuestro, como digo yo, botiquín natural de casa, ¿vale? Y también porque es parte de la receta que vamos a elaborar ahora, que no solo es un acompañamiento, sino que me sirve para luego meterle en una receta rica. Porque no olvidemos que una de las cosas que estamos haciendo en estos talleres es aunar, por supuesto, salud, pero con el disfrute de una buena gastronomía, porque a todos nos gusta comer, ¿verdad? Es uno de los mayores placeres que hay en la vida. Entonces, no podríamos tener contento el sistema nervioso ni la microbiota si no estuviéramos disfrutando de lo que comemos. Y por eso podemos hacer cosas muy ricas y bien elaboradas, pero que además nos estemos cuidando a la vez. ¿Bien? Entonces, ahí os señalamos la receta sobre la que vamos a trabajar. Precisamente vamos a utilizar un repollo o col, ¿vale? También, en este caso lo vamos a escaldar un poquito para que se pueda digerir mejor, pero es un alimento también muy interesante a nivel de microbiota. Las zanahorias, en este caso, ya encurtidas. Le vamos a meter algo de proteínas. Siempre vamos buscando la representación de todos los nutrientes que nos necesita nuestro organismo para estar completamente nutrido, ¿vale? Para estar satisfecho. Ahí tenemos presencia de una buena proteína, en este caso representada por unas gambas cocidas. Vamos a meter un hidrato de carbono sostenible de absorción lenta, que en este caso es un arroz integral. Yo siempre recomiendo que tengamos en casa comodines. O sea, es la forma de no volvernos locos. Y como hablábamos en el anterior taller, si no tenemos tiempo, estamos muy ocupados, nada como organizar bien la despensa y tener siempre hecho un caldo, un arroz base, ¿no? O algún otro paté o comodines que me sirvan para luego completar menús. Y en este caso, como ya vamos a tener el arroz integral cocido, es simplemente tirar del pickle que tengo hecho, del arroz que ya tengo hecho, escaldar en cuestión de unos segundos unas hojitas de col y hacer unos rollitos realmente sabrosos con una crema de kéfir, que es lo siguiente que vamos a hacer. ¿Vale? Bueno, pues entonces vamos a proceder con el escaldado. El escaldado es un sistema muy interesante también para, como decía, poder ablandar y facilitar la digestión de ciertos vegetales, pero sin alargarlo mucho y perder los micronutrientes, ¿no? Que tiene en este caso la col. El escaldado consiste en hervir agua. Cuando está en su punto de ebullición, aportamos una pizca de sal. Vamos a subirlo un poquito más para que... La hemos tenido aquí hirviendo un ratito, pero ahora sí la voy a llevar a su punto máximo, porque es ahí, cuando está hirviendo al máximo, cuando realmente metemos la hoja en el agua y la sacaremos luego en papel para secarla. Bueno, os he dejado un bote aquí muy grande, que lo vamos a apartar ahora porque no vamos a haceros el pickle de col. Y esto lo guardaríamos con un platito en una despensa, como hemos dicho. Y nos vamos a ir trayendo... De hecho, un taller en breve sobre batch cooking, que es cómo organizarse la semana, la alimentación de una semana, ¿no? Cómo planificar un poco nuestra semana, ir a comprar con cabeza. Es que es fundamental, o sea, todo empieza ahí. Empieza con saber hacer una lista de la compra eficiente. Y no tiene por qué ser más caro comer saludable, insistimos mucho. O sea, muchas veces, ¿cuánto nos gastamos en cosas congeladas o procesadas por no pensar? ¿No? O como no me he preparado bien las comidas en casa, acabo comiendo fuera y al final es que estamos gastando también un presupuesto importante, ¿no? Con una buena organización y con alimentos de temporada y con un principio de dieta mediterránea donde haya representación de todos los vegetales, de los granos, de las legumbres o de una proteína magra de alto valor biológico, tus buenos aceites, tu aceite de oliva principalmente, tus semillitas, es que lo tenemos todo ahí, ¿no? Pero hace falta organización. Eso es. Por eso haremos, yo creo que era en julio, ¿no? Tenemos ya a final de temporada un taller específico para aprender no solo a hacer eficientemente la lista de la compra, sino organizar la despensa y esos básicos de nevera de los que hablábamos. ¿Bien? Bueno, ahora ya que tenemos todos los ingredientes aquí delante, vamos a ir más rápido. Y para sacar la hojita del agua teníamos
la espátula, ¿verdad? Por aquí. Si no, cogemos unas cucharas. Vale. Sí, normalmente se guarda siempre todo lo que tiene que ver con los finales de los puerros, de las col, del brócoli. Todo se come, todo se aprovecha, los tallos, los troncos, las partes más duras, pero se guardan en caso de que no queramos que endurezcan, a lo mejor, en este caso, una envoltura, ¿no? O sea, que le quitemos la parte más dura no quiere decir que la vayamos a tirar. La podemos utilizar de muchas maneras. Ahora que está hirviendo, coger otra cucharita. Normalmente un escaldado son entre 20 y 30 segundos. Si es muy grande la hoja, como este caso, podría estar eso, 30 40 segundos, pero no más. Eso es un escaldado. Si nos pasáramos ya del minuto y pico, pues perderíamos muchas de las propiedades que nos interesan. Vale. Y esta va a ser la envoltura de los rollitos que vamos a hacer ahora mismo. Vale. Y luego nos sorprenderemos porque son cosas tan básicas y elementales que a lo mejor uno está pensando, ¡buah! Esto no tiene que saber a nada, ¿no? Qué insulso, que muchas veces lo que nos hace guiarnos por un menú, un plato, es el paladar simplemente, ¿no? Queremos potenciar al máximo el sabor, son experiencias sensoriales que necesitamos tener para estar equilibrados a nivel emocional, ¿no? Y sensorial, como hablábamos antes, pues os sorprenderá los sabores, cómo se enfatizan cuando están bien cocinados, procedentes de, en este caso, alimentos naturales, con hierbas aromáticas, con especias de temporada. Y Carol pregunta, ¿se preocupan igual por la microbiota en Francia y en otros países o solo en España? Creo que sí, pero no utilizan el aceite de oliva. No. Les falta algo. Es verdad. La mantequilla no es tan buena para la microbiota. Es verdad. Pero ¿cómo está en otros países? ¿Cómo estamos aquí en España en relación con otros países en estos temas? Bueno, en realidad aquí es el país supuestamente de la dieta mediterránea, pero se ve que se está perdiendo mucho y el objetivo es concienciar para recuperarla. Entonces, bueno, pues muchos vegetales de colores, como decíamos antes, llenos de polifenoles, omega 3, omega 9, grasas buenas, básicamente, y menos, pues quizás proteína animal, más proteína del pescado. El exceso de proteína animal lo que hace es producir bacterias proteolíticas, que son las malas, y además se produce un compuesto que se llama trimetilamina, TMA, que lo que hace es depositarse en las arterias y provoca ateroma y riesgo cardiovascular. Yo alucino con los nombres que te acuerdas tú. Tengo 60 años, me tengo que acordar. Dime, tienes ahí un micro si quieres, Gabriel. Antes comentaba María, ¿no?, la importancia que es tomar determinados tipos de alimento y obviamente te doy la razón, ¿no? Incluso se ha hablado aquí de la dieta mediterránea, de la dieta vegana, de la dieta occidental, y cuando hay estudios donde en diferentes países del mundo donde predomina un tipo de dieta, lo que se ha visto es que lo que facilita y mejora nuestra diversidad en cuanto a microorganismos es la dieta mediterránea frente a la vegana o frente a la occidental, que es la que vemos todos los días en las películas. Eso es, ¿no? Bien, entonces, por una parte, la dieta mediterránea, hay que recuperarla, como tú decías. Pero por otra parte, aunque es verdad que hay un taller dedicado a comer consciente, en el que también voy a estar hablando de comer consciente, yo lo que recomendaría es que las recetas que María nos va a preparar y que no os las comieseis mirando el telediario. También. De la cadena que sea, ¿no? Eso es. ¿Por qué? Porque es la única manera que prestamos atención a las malas noticias de los telediarios, de la cadena que sea, y entonces no prestamos atención a lo que estamos comiendo y comemos mal, comemos muy rápido y tal. Por lo tanto, es verdad que hay que comer buenos alimentos, como tú decías, pero hay que aprender a comer. Y aprender a comer significa intentar evitar comer, cenar
delante del telediario, ¿no? Porque eso lo que nos hace es que nos enfada, nos mosquea, nos enfadamos y comemos con más rapidez de la que debemos, comemos más, las señales de saciedad no llegan a nuestro cerebro y después del telediario nos encontramos llenos pero cabreados, y entonces vamos a la nevera y cogemos los bombones o el helado, claro. Y entonces cuando nos dan el tiempo y los deportes, pues nos tomamos, entonces eso habría que intentar evitar. Por favor, no comáis ni cenéis viendo el telediario de la cadena que sea. Bueno, me encanta lo que estás diciendo, Gabriel, porque yo además prohibiría las comidas de trabajo. ¿Creí que vas a prohibir los telediarios? Pues también. No, la comida de trabajo ni los telediarios. Exacto. Se llama mindful eating. Le han puesto el nombre. Sí, mindfulness y mindful eating es la vertiente de alimentación consciente de, sí. Bueno, pues Gabriel estará aquí. Sin duda con nosotros. Es que es el 50%. Una cosa es saber elegir los alimentos, saber cocinarlos y hace mucho la actitud, el comportamiento, ese tipo de relación que tenemos con la comida todos los días, que muchas veces se convierte en una pelea. ¿No? Es una relación de lucha, una relación de culpa, y eso es lo que muchas veces expresamos, como decíamos al principio, con las entrañas, se me cierra el estómago, me ha sentado mal la comida, ¿no? Justo lo que estaba explicando el doctor. Por eso es fundamental que aprendamos a relacionarnos de una forma amable con lo que estamos comiendo y disfrutona. Si hemos dicho que nos gusta comer, pues entonces dediquémoslo el tiempo. El otro día decíamos, ¿verdad, Phil? ¿Cuántas veces al día normalmente come la gente? Comemos todos, pues 3, normalmente, mínimo. ¿No? ¿Cuántas decisiones implica eso a lo largo de nuestra vida? Más de 70.000 puede ser. Entre 30 y 60.000 pensamientos, ¿no? ¿No me equivoco? Sí. Los estudios son que... Claro, pero bueno, hablamos de pensamiento, puede ser muevo un dedo, respiro, etcétera, pero según los estudios creo que era entre 30 y 60.000 pensamientos podemos tener al día. Sí, los franceses. Oye, María, perdón, tengo un truco para las comidas de trabajo que mencionabas. Eso es hacer muchas preguntas. Así tú puedes comer, te centras en la comida y el resto habla. Sí. Y yo además practico el mindful cooking y Phil lo sabe. Sí, mindful cooking. Sí, porque igual que hay que prestar atención a la hora de comer, en el momento de cocinar no podemos estar peleándonos en casa o discutiendo sobre tal. También es un momento gratificante. ¿Por qué no? Aunque no nos guste, aunque no estemos acostumbrados, pero esos 10, 20 minutos que dediquemos a relacionarnos con nuestro combustible es un momento también especial nuestro de decir, es mi momento. Voy a disfrutar de lo que huelo, de lo que toco, de lo que luego me voy a comer, ¿no? Y es más, es imposible que nos siente bien una comida que hemos hecho sin atención, mirando el telediario. Es imposible. Y esto se ve fácilmente con los niños. A los niños les das algo de comer que has hecho sin cariño, ¿no? Y que lo has descongelado algo rápido, pum, pum, tal, y no sabes por qué, es un acto reflejo o porque sí sabemos por qué en el fondo, los niños no quieren comer. Sin embargo, les dedicas atención a lo que estás cocinando y al final es ese componente emocional que le estamos transmitiendo al alimento. Oye, a todo el mundo le gusta y todo el mundo lo come, ¿no? Porque ya se ha transmitido mucho en la actitud con la que has preparado el alimento. ¿No? Parece magia, no, pero es que es verdad, es así. Bueno, por ir un poquito a la cuestión, a la receta. Mientras íbamos hablando, ¿qué es lo que he hecho? Algo tan sencillo como combinar los ingredientes base. Hemos dicho la base del arroz integral, las gambas cocidas y además están cortadas transversalmente y pequeñitas, porque nos gusta encontrarnos en la boca cosas pequeñitas, ¿verdad? Y fáciles también de reconocer. Le hemos incorporado el encurtido, del que hablábamos al principio, que le da ese toquecito avinagrado con unas alcaparras, unos piñones, como fruto seco y superalimento con un aporte extraordinario de minerales. También, fijaros si vamos enriqueciendo poquito a poco la receta y la vamos incluso a especiar. Si podéis hacer jugo en casa, esto es opcional, pero a mí es que me encanta jugar con las raíces y las hierbas aromáticas de las que disponemos en la naturaleza y más si tienen propiedades medicinales. El jengibre, la raíz del jengibre, que no el bote este de jengibre rallado o
seco que nos venden, ¿no? Es una raíz tremendamente, digamos, interesante a nivel medicinal por sus propiedades antiinflamatorias y bueno, pues contribuye, la verdad, al equilibrio de muchos sistemas en nuestro organismo y también, bueno, inmunológicos, etcétera. Se dice incluso que actúa como un antibiótico natural, incluso para nuestra microbiota es muy interesante. Y yo lo que suelo hacer es sacar el jugo. Ahora mismo no tenemos aquí la herramienta necesaria, pero no importa. Muchas veces cuando está blandito, fijaros qué fácil sale. Y con unas gotitas, además de aportarle un toque picante, porque tiene ese toque de sabor que nos gusta, le estoy incorporando unas propiedades antiinflamatorias excelentes a la receta. Bien, y lo aderezamos con un poquito de pimienta y sal. Bien. Y aceite de oliva, que lo tenemos aquí. Oliva español. Español. Como aceite de decía, oliva virgen. Que no hay aceite así en Francia, lo siento. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien cocina aquí saludable? Bueno, dice, uy, 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 Carmen, ¿estás aquí? Bueno, tenemos la máxima responsable aquí del cuerpo de enfermería aquí en España. Cuéntanos, ¿cómo ves todo este tipo de relación entre microbiota y nuestra salud, Carmen? Bueno, buenas tardes. Pues imprescindible el contribuir a una buena microbiota, porque no cabe la menor duda, desde luego a mí ninguna y a la población cada vez lo tiene más claro, que la relación intestino-cerebro, pues como ha dicho el doctor, que es el segundo cerebro, que ahora ya se le llama así, y realmente es que es una verdad como un templo. Yo tenía una pregunta que la estaba pensando, y es probablemente muchas de las personas que hay aquí les ha surgido la duda o les puede surgir con toda esa batería de productos, de probióticos y de prebióticos que nos abordan permanentemente, pues como con los alimentos y con las ideas y con las dietas, lo mismo que decíamos el otro día de los bulos que hay con los alimentos. ¿Cuántos bulos se esconden detrás de todas esas publicidad que hay de probióticos, prebióticos, simbióticos y de todo, que mezclan los nombres aunque ni siquiera correspondan? A ver, espera, Carol, espera, Blanca, que te escuchemos. A ver, lo que pasa es que los probióticos se empezaron a vender como sin controles de calidad ni nada. Entonces, un probiótico se tiene que desarrollar con un estudio clínico, igual que se desarrollan los medicamentos, porque entonces vas a poder ver el efecto de ese probiótico. El probiótico son bacterias, son bichos, como yo digo. Cada bicho de esos tiene diferentes funciones, entonces hay que dar, o sea, cada probiótico está diseñado, ¿vale?, para una serie de funciones. Entonces, cuando te hablan de probiótico es el bicho, las bacterias. Cuando te hablan de prebiótico, normalmente viene como fructoligosacáridos. Cuando hablan de simbiótico, que es la mayoría, son el probiótico más el prebiótico. Lo que pasa es que hay que saber ver cuál es el que a ti te va a solucionar. No todos solucionan todo, ¿vale? Y luego el postbiótico, que es el que decía Carol, que es el que es el, como yo digo, oro, el producto que sale de las bacterias que digieren hidratos no digeribles y son los ácidos grasos de cadena corta, que hoy por hoy está el butirato. Hay un propionato por ahí, pero todavía yo creo que le falta un poco, no ha pasado muchos estudios clínicos. Y el butirato es muy bueno. Entonces, pro más pre, simbiótico. No nos dejemos llevar por la publicidad. No, no, claro que es lo que le digo, que hay que coger el que sea adecuado y que no todos pasan estudios. Con lo cual, antes habrá que hacer seguramente un estudio, ver si hay qué relación tiene tu flora intestinal con el problema que tú consideres que tienes y en función de eso que sea el especialista de que te diga qué es lo que te interesa. Porque obviamente esta especie de genéricos, ¿no?, eso no serviría nada más que para vender. Carol.
Sí. Eso es. Vamos a ver todo lo de parafarmacia. Y sobre todo parafarmacia, si tú vas a vitaminas, tienes miles de tipos igualmente. Y aquí lo que pasa es que se da y la palabra porro dicen, toma este que te va a solucionar. Pues no noto nada, digo, claro. A ver, en realidad... Es verdad que habría que hacer un estudio para demostrar que en esta patología, este tipo de dieta o de compuesto es mejor que el placebo. Eso es un dinero, hay que pagar a los investigadores y eso en general, como nos falta mucha información y mucha formación, no les interesa hacer ningún estudio. Por eso la mayor parte de cosas que tú puedes comprar o yo puedo comprar pues son como demasiado genéricas y valen para todo y no es verdad. Hay bastantes comercializadas bajo estudio, Gabriel? Las hay, o sea, hay algunas de una casa alemana, de Gil, que es el que llaman Dermabel, que es para la dermatitis. Yo no vendo Dermadel, ni de esto, no vendo nada de esto, pero... No. Y luego hay otro también que es bueno para obesidad y también está bajo estudio clínico. Otro que yo estoy usando también está bajo estudio clínico. O sea, yo voy y cuando yo voy a recetar algo a esto le digo, ¿me das las publicaciones? Entonces, si hay publicaciones me fío y que sean más o menos decentes, si no, no. Eso es lo que tendríamos que hacer todos. Bueno, vamos a ver, María, ¿cómo vas de show cooking? Porque aquí te hemos monopolizado. Voy para allá. ¿Cómo vas, María? Porque Muy igual bien. María en un momento dado nos dice que ya está con los postres. ¿Has visto qué rápida soy cuando estoy atenta? Todavía no está con el postre. A ver, Vale. pregunta. Bien. Sí, el cuchillo está un poco cerca. Yo quería preguntar que hasta qué punto los probióticos que nos encontramos en el supermercado, los yogures Activia, que presumen de probióticos, el kéfir, los productos fermentados, lo que podemos hacer nosotros en la cocina, puede servir como probiótico y prebiótico y posbiótico y todo lo que habéis contado. Sí. Sin hablar de marcas, sí. Pero bueno. A ver, mira, en cuanto al Actimel y esto, o el Activia... Aquí empezamos. Bueno, ha dicho Activia. Bueno, da igual, estos. Yo he estado trabajando en un laboratorio 28 años y ahí hicimos un estudio, nos lo pidió la casa que lo produce, da igual, no digo nada, para ver que mejoraba las defensas, ¿vale? Y que esto, ¿vale? Hicimos todos los análisis, no hacía nada, ¿vale? Y todo el mundo ha estado pagando para comprarte ese. Y con el otro hace igual. O sea, a ver, el yogur o estos son, bueno, está bien, tiene algo de bacterias, pero también se la cargan cuando las calientan. Entonces tampoco los Activia y eso pasa igual. El kefir sí que es bueno. O sea, yo he probado diferentes y la verdad es que todos me van bien. A unas de mis hijas le va bien, no bien, a mí, no sé, a mí me va bien todos. Entonces, los alimentos es los que está cocinando, Claro. ¿es natural? Y si me permites, Blanca, como decíamos antes, ahí hay que vigilar mucho que lo que compramos no esté pasteurizado en caso de que queramos que abunden más los microorganismos vivos. O sea, no es lo Claro, pero mismo, en claro, un principio... producto lácteo pasteurizado a los que son frescos, más artesanos y que no han sido sometidos a esos procesos. En principio, María, Sí, si no me equivoco, los yogures vienen de leche pasteurizada, pero luego les añaden fermentos lácticos También. vivos, con lo cual sí que están vivos. Y el kéfir, pues además de fermentos lácticos, tienen también hongos, entonces Sí. se multiplican los microorganismos, con lo cual es un fermento mucho más rico. Lo que pasa es que, claro, decíais, es bueno para todo el mundo, ¿no? Pues depende del estado de salud intestinal de la Eso es, persona. eso es. Los fermentos, los alimentos fermentados, al tener tantos microorganismos, de hecho, por eso es difícil estudiar tanto sus beneficios sobre la salud por tantos microorganismos múltiples, es mucho más fácil estudiar una cepa probiótica, como decíamos antes, y no son muy saludables, pues que nos van a ayudar a adquirir microorganismos, porque estamos viviendo realmente una era dramática de la microbiota y es que estamos perdiendo mucha diversidad de microbiota por nuestro estilo de vida, la medicación, etcétera.
Y pues por una parte, además de los 30 vegetales, que igual es un poco complicado de momento a la semana, Claro. Pues aportar fermentos naturales, aportar alimentos fermentados puede ser una buena idea. Lo que pasa es que primero, si hay personas que no los toleran, hay que actuar a ese nivel y primero reparar, entre comillas, el intestino, intentar modular la microbiota, modular la respuesta del huésped, porque estas personas no lo toleran nada. Eso es el caso de la persona en particular, ¿no? Como tú dices, cómo está su intestino y si primero necesitas facilitar esa absorción antes de empezar a meter probióticos, claro. O sea, es que sí, absorción, o si tenemos sobrecrecimientos específicos de bacterias más patógenas, pues las bacterias compiten por nutrientes. Entonces, en sobrecrecimientos específicos, si metemos más microorganismos, realmente no nos dejan a nosotros absorber los micronutrientes porque compiten, con lo cual tenemos problemas de mala absorción, distensión abdominal, etcétera. Pueden ser múltiples sintomatologías, con lo cual hay que ir primero a la fuente de este problema y luego ya pues, podremos hablar quizás más adelante de fermentos naturales, ¿no? De alimentos probióticos. Claro, sin duda, o sea, cada caso es un caso de estudio. Y por eso el asesoramiento previo de profesionales para poder adecuar luego la alimentación a su estado general, ¿no? Sobre todo en este caso la microbiota. En el marco de una alimentación saludable, de una persona adulta sana, entonces lo mejor es la variedad, como estábamos diciendo al principio, el tener una dieta rica en diversos nutrientes, variedad también del mundo vegetal, sistemas de cocción, y si incorporo pues, recetas de este tipo de vez en cuando o incluso recurro a un fermento tipo kéfir, pues ya me estoy asegurando del aporte necesario que necesito a lo largo de la semana. Vamos a la crema. Bueno, los rollitos, mientras hablabais, los he hecho en un momento. O sea, que luego se van cortando en trocitos, lo vais a probar ahora en la degustación que nos sigue. Y como buscamos siempre también el equilibrio sensorial, como decíamos, esto es crujiente. Necesitamos algo cremoso que compense, ¿no? Estamos buscando equilibrio de nutrientes, estamos buscando también los colores, que haya variedad de colores, de sabores, donde tengamos el ácido, pues incluso el cereal me puede recordar a algo más dulce, pero luego le meto el salado, el agrio, tengamos representación de todos para que me quede satisfecho, y las texturas, que es muy importante. Y por eso la crema de kéfir que vamos a hacer, que es tan sencilla como, bueno, en proporción la vais a ver en la receta, unos 250 mililitros o lo que podría ser el equivalente a 2 vasitos de yogur, más o menos, esto para una cantidad de 4 o 6 rollitos, y ahora lo vamos a ir aderezando. Entonces jugamos con aceite y vinagre de manzana, también. Aproximadamente ahí veis entre 25 y 30 gramos, que podrían ser como 2 cucharaditas de aceite de oliva. También os digo, la cocina es algo muy personal y luego va al gusto. Hay a quien le gusta un poquito más de vinagre, a quien le gusta menos salado o necesito reducir la sal, y luego cada uno lo adapta a sus gustos, ¿no? Pero bueno, haríamos como una cucharada sopera, que serían esos 25 mililitros más o menos, de vinagre de manzana. Tenemos ajo seco, también se podría incorporar un dientito de ajo cortado también. Ya también va un poco al gusto, aunque ahí tenemos las equivalencias. Vale, y dejaremos las hierbas aromáticas para introducirlas al final. Para no hacer ruido, os tengo preparada la crema ya hecha, que la tenemos aquí. Simplemente la trituráis o con una mini pimer, con una batidora casera, y luego le incorporáis, en este caso, eneldo fresco. Podríais incorporar cualquier otra hierba aromática que os guste, de temporada, pues un propio perejil fresco también. Y lo último, que es interesante también en este tipo de recetas, a nivel tanto de textura como de interés, también para nuestra microbiota, son los germinados. Germinados que contienen pues, unas enzimas también vivas muy interesantes a nivel digestivo y con un contenido también en aminoácidos y en minerales de muy fácil absorción. En este caso serían los germinados de alfalfa y que nos permitirían tanto decorar como introducirlos dentro de los rollitos. Bueno, esta sería
el resultado final de nuestra receta de hoy, que porque hemos estado hablando y hemos estado entretenidos, pero si lo hacemos en casa, la verdad es que no tardamos nada. Es una receta bastante sencilla y que sorprende muchísimo al paladar. Y que espero que disfrutéis mucho la degustación que vais a tener a continuación. Así que os dejo el plato aquí a la vista y os invitamos a que paséis luego al patio que tenemos aquí al lado para disfrutar de la receta de hoy. Y aprovecho para agradeceros a todos vuestro tiempo y vuestra atención y sobre todo también a los expertos por habernos enseñado tantas cosas hoy, la verdad, y que confío en que os llevéis información de utilidad a casa. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Y a Phil, muchas gracias. No, pero sobre todo este evento no podía acabar así, porque Blanca tiene una intervención que puede cambiar el futuro de la humanidad. No, pero hemos estado hablando de fermentados y solo que, o sea, que lo intentéis hacer natural, porque todo, o sea, los botes, ¿vale? Bueno, sea aceitunas o muchos pepinillos o cosas que venden en los súper, si os fijáis en la etiqueta, tiene una cosa que se llama sulfitos. Pero esto lo único que hace es hacer crecer unas bacterias que producen sulfídrico, que son muy malas, ¿vale? Aparte de producir gases, desequilibran. Entonces, que si lo hacéis, que lo hagáis como María. Que no compréis, y si compréis el bote, mirad que no tenga sulfitos. Eso es. No sé, yo es que... no se estropea en la nevera. Sí, no se estropea. Está conservado, pues como si lo tienes... Yo los he tenido 3 y 4 meses. Claro, claro. Bueno, pues sobre todo por una cuestión de tiempo, nos tenemos que pasar a tomar algo. Muchas gracias por venir. Habrá vino, beber con moderación. ¿Vale? Una copa solo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias.